Bueno, buenos días. Estamos con Gustavo Bombini. Gustavo, acabas de dictar un seminario en el marco de la especialización en educación literaria que se dicta en el Centro Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Nos podrías contar en qué consistió tu propuesta, cuáles fueron sus núcleos fuertes? Bueno, el seminario que se llama Pedagogía, Literatura y Pedagogía, ¿sí?, que compartimos con un grupo de profesores que son alumnos de la carrera, abordó algunas preguntas, primero centrales, digamos, respecto del sentido de la educación literaria, sobre todo en la escuela secundaria, pero también en relación con la universidad, con los roles profesionales, incluso de los profesores de letras en la actualidad, y perspectivas en este sentido, partiendo de alguna discusión incluso sobre modelos en crisis respecto de la enseñanza, aquella vieja enseñanza literaria enciclopedista, cargada de historia y de poca lectura, ¿sí? Entonces, bueno, en algún sentido algunos paradigmas que restituyen la idea de lectura y de la lectura literaria como un modo de leer específico, también polemizando con aquellas orientaciones a veces curriculares que han jerarquizado más en los últimos años, sobre todo en la década del 90, los textos no literarios por sobre los textos literarios. Entonces, bueno, un volver a la lectura de los textos literarios asumiendo un sentido además importante dentro de la educación secundaria, pensando que hoy la educación secundaria se constituye en un nivel de educación obligatoria, claro. Entonces ahí la enseñanza de la literatura se constituye como un derecho al acceso a un bien cultural que, bueno, que seguramente es la escuela como el domicilio adecuado, el domicilio más eficaz, diríamos, para la circulación, ese bien cultural que llamamos literatura, y quizás dejando de lado algunas posturas más de la década del 90, más vinculadas con las políticas neoliberales que imaginaban que le imprimían un sesgo a la concepción del lenguaje, pensando el lenguaje únicamente como en el llamado enfoque comunicativo, el lenguaje al servicio de cierto uso práctico, cotidiano del lenguaje, una lógica que estaba más vinculada con las demandas del mercado y no con la formación de un ciudadano con derechos. Y en este caso, bueno, Michelle Petit, que es una antropóloga que muchos hemos leído y conocido aquí en Argentina, habla, bueno, en una conferencia del derecho a la metáfora, ¿no? Y de alguna manera el lenguaje literario, en su riqueza, vinculada con la experiencia humana, con la posibilidad de la imaginación, de los mundos posibles, etc., se presenta como un derecho a que los chicos, tanto en la escuela primaria, en el nivel inicial, en la secundaria, han de acceder, han de tener la gran ocasión, digamos, de entrar en contacto. Otro de los aspectos que tiene que ver directamente con las políticas que acompañan este reposicionamiento de la literatura es la disponibilidad material. O sea, leemos literatura en libros, leemos literatura en escuelas que tienen bibliotecas donde hay libros presentes a disposición, y en este punto un aspecto es que las políticas, digamos, educativas nacionales en la última década han reposicionado el lugar del libro como objeto que de alguna manera es un objeto cultural significativo, y que además su presencia es de alguna manera condición material necesaria para producir la situación de enseñanza. Enseño literatura con libros. Y por ahí hemos enseñado literatura con fotocopias y pelearíamos de alguna manera, incluso para los futuros gobiernos y las futuras gestiones, el sostenimiento de políticas que hagan del acceso al material del libro
parte esencial, digamos, de cierta forma de la política. Todo esto me parece que hace a reflexiones actuales que tienen que ver con un posicionamiento también del profesor, que es también un agente político, digamos, en la construcción, ¿no?, de esto de la enseñanza. Indudablemente. Me parece que se traduce, digamos, en esto que vos estás diciendo, un vínculo que en la literatura argentina se puede leer muy claramente entre literatura y política, digamos, ¿no? ¿Por qué no me contás un poco qué pensás vos de este vínculo y cómo se actúa y cómo se recupera en el trabajo en el aula con la literatura? Sí, por ahí politizar, claro, se puede decir, pensar en muchos sentidos, ¿no? Y por ahí siempre voy y vengo con la década del 90 porque sí, justamente fue ese momento de despolitización, ¿sí?, y ese momento de corrimiento, en este caso de un discurso estético, ideológico de gran significación, y sin embargo cuando uno mira el currículum de los 90 podría producir el enunciado alarmante: en las escuelas argentinas se dejó de estudiar literatura argentina, y de alguna manera el currículum está diciendo eso, cosa que por suerte no ocurrió, porque la escuela tiene la suficiente autonomía, tiene su propia historia, y los sujetos también somos sujetos políticos y sujetos de la historia, y a ningún profesor seguramente se le fue de la cabeza el mandato de enseñar el Martín Fierro. Luego, ¿qué hacemos con el Martín Fierro? Es otra cosa, claro. Pero en ese punto digo, los 90 fue un momento también de intelectuales tibios que no salieron a decir esto, digamos, a decir qué está pasando, y eso no lo tenían que decir los profesores, lo tenían que decir aquellos que tenían micrófono y que se decían opositores en los 90, pero se quedaron bastante calladitos, refugiados en sus universidades, haciendo sus tareas académicas y no politizando esta relación. A ver, la relación de la literatura con la escuela siempre fue política, en el sentido de que la literatura fue una herramienta para la construcción de la conciencia nacional, fue una herramienta contra los inmigrantes también en su momento, una herramienta para la normalización lingüística, para la corrección lingüística, o sea que nació ahí entre Lugones y Rojas, nació para normalizar, para corregir, etcétera, y también para asumir una identidad más menos artificiosa, más menos o en todo caso controversial, siempre controversial. Siempre controversial. Quiere decir que la literatura siempre estuvo ahí. La literatura también estuvo en los 60 con toda la potencia de ese momento de modernización de los discursos, de ampliación del público lector, el boom de la literatura latinoamericana, se coló adentro de la escuela secundaria sin pedirle permiso al currículum. Es decir, eran los jóvenes profesores de la época, lectores de Cortázar y García Márquez, pienso en Rayuela, claro, García Márquez, que llevaron esos textos, que eran sus lecturas, a que se convirtieran en lecturas para los adolescentes en la década del 60, y uno mira los libros de texto anteriores a la dictadura, entre los 60 y la dictadura, y está presente el boom de la literatura latinoamericana, puede estar presente la antipoesía, Parra y Cardenal en los libros de Beinabé. Exactamente, etcétera. Maravilloso eso, ¿cierto? Claro, y todo eso ocurrió, es interesante estudiarlo, sin mediación de una reforma curricular. No hubo ministerio en el medio regulando, sin regulación. Claro, es el exceso de la cultura, en verdad. Son unas relaciones productivas entre la literatura como objeto autónomo, que a la vez se convierte en objeto de enseñanza y negocia hacia afuera. Exactamente. Digo, porque cuando uno entrevista a profesores que hoy deben tener 70 años, 80 años, y eran los jóvenes profesores lectores del boom, ellos dicen, bueno, no había modo de no darle a nuestros estudiantes adolescentes esa literatura fantástica que nosotros estábamos leyendo. Bueno, otra clave interesante es más específica, que es la lectura del fantástico en la Argentina, o sea, como Borges,
Cortázar y otros se leen muy tempranamente en el currículum escolar y con la complejidad que supone el fantástico como género inquietante. El fantástico y el policial, ¿verdad? El También, policial de alguna manera también, aunque más también, tardíamente. un poquito más tardíamente, con alguna discusión en el exacto, medio. sí, sí. Lo que pasa es que el fantástico tenía más una legitimidad, potencia, claro, por Borges, por Barrenechea, como teórica del fantástico, pero a la vez la figura de Barrenechea como bisagra entre el sistema universitario, la producción académica y la escuela, porque Barrenechea es la gramática, claro, estructural, y a la vez es el fantástico, ¿no? Y ahí tenemos, cuando uno compara la educación en otros países de habla hispana, en España, en México, etcétera, esta idea del fantástico, por ejemplo, no está instalada. Se confunde el fantástico con el maravilloso, o aparece la etiqueta ¿cómo se llama? En el boom, el realismo mágico, claro, que es una etiqueta confusa, discutible, políticamente, claro, discutible. Políticamente discutible, exactamente. En la época de la dictadura siguió, claro, funcionando, y nosotros tenemos tempranamente esa polémica y miramos los libros de texto de época y vemos que allí está, y que, claro, hay textos de gran complejidad que podían estar en la carpeta de segundo año claro, de la enseñanza de la lengua, como la que yo tuve en mi secundaria, por ejemplo. Digo, ahí hay un sentido político de lo literario que tiene que ver con la potencia de su difusión, con el alcance, y hoy que hablamos de educación inclusiva, claro, inclusión es esto también. Inclusión, claro, es la posibilidad de seguir pensando en cómo algunos cánones de lecturas que han definido de alguna manera nuestro territorio de lecturas están ahí y pueden seguir estando ahí. Seguramente vos tenés conocimiento de los planes curriculares de formación de profesorado en todo el país. ¿Qué opinión tenés de esas ofertas curriculares? ¿Qué está pasando con la formación de profesores en el país? Claro, tenemos ahí dos grandes espacios para la formación de profesores, que son las universidades y los institutos terciarios. Dos tradiciones que se han ido como moldeando por separado, y todos los intentos de acercamiento han sido infructuosos, claro, y no deberían ser infructuosos, y hay como un doble prejuicio construido de un lado y del otro, ¿no? Los esfuerzos a veces han sido en vano, y por otro lado está bueno entender que hay distintas tradiciones que se podrían retroalimentar, y en el caso de las universidades, y en ocasión de algunas discusiones que hemos tenido donde directores de carrera hemos tenido oportunidad de profesorados universitarios de compartir algunos espacios de trabajo, precisamente a la luz de esos procesos que tienden a buscar normalizaciones, estándares, claro, etcétera. Por un lado, la producción de estándares, que es como un movimiento internacional, Bolonia, etcétera, claro, pero por otro lado, como una posición a defender la singularidad de las historias de producción de conocimiento, claro, y los énfasis que se han puesto en distintos sectores, digamos, de la formación. Yo no puedo comparar la Universidad de Buenos Aires, nacida en la Facultad de Filosofía y Letras, por la carrera de Letras, surgida en 1896, en plena construcción del liberalismo, etcétera, con la Universidad Nacional de Salta, o Salta, por ejemplo, claro, a diferencia de Tucumán, que es más antigua, claro, que es de la década del 70 y que surge con una mirada muy puesta en la cultura andina, claro, y esa relación con la cultura andina que puede tener que ver con Miguel Cané, digamos. Claro. Entonces, esa diferencia es interesante seguir sosteniéndola, que un proceso de estandarización, o que digamos desde algún organismo, o desde el Infodo, desde la Secretaría, claro, de Política Universitaria, digamos, se así debe ser esa, claro, formación, borraría, yo más bien hablaría de cuáles son las potencias, claro, y hasta me imaginaría un sistema que habría que poner plata de intercambio, ¿no? Donde claro, si a mí me interesan
las lenguas aborígenes. Yo estoy en Buenos Aires y me voy a estudiar a Salta y Sí, lo cual, completo mi currículum de formación de manera cruzada, claro, ¿no? Viendo las potencialidades, o sea, el riesgo de cualquier, digamos, prescripción de normalización nos haría perder algunas particularidades y fortalezas, sí, que son riquezas en última que instancia. además servirían también para descentralizar, Exacto. de que no pensemos que la Claro. UBA tiene el monopolio de los saberes, digamos. Claro. Vos sabés además, seguramente compartimos esta idea, las instituciones que trabajan con la lengua, con la literatura, terminan definiendo conceptualmente lo que es Claro. la lengua y la literatura Sí. en cada momento. Es decir, aplanar esa diferencia sería también tratar de ir por un camino de vía única en la definición de estos objetos que son diversos. O homogeneizar, ¿no? Ahí Mignolo habla de la geopolítica del conocimiento, ¿no? Y me parece que esa mirada sobre la diversidad también nos enriquece respecto de evitar algunas formas de disciplinamiento, digamos, que vienen fuertemente de los proyectos de los países centrales, de los restos de neoliberalismo que nos quedan, que azotan Europa. Digo, en ese punto coincidimos, porque me invitaron en un momento en este proceso de discusión sobre planes de estudio de profesorado. La Universidad de Córdoba organizó una jornada de la carrera de letras y yo fui como el invitado de afuera de Córdoba, y ahí estaba Gloria Edelstein, que es una pedagoga, y bueno, sin ponernos de acuerdo coincidíamos en esta cuestión de la tendencia a la homogeneización y los peligros de pérdida en términos de horizonte cultural, de diversidad que podría haber en estos procesos, ¿no? Luego queda el otro tema, que es la articulación de niveles de las dos tradiciones, más normalista, más universitaria, ¿no? Y uno cuando hace la historia de las trayectorias, que yo en mi tesis trabajé un poquito de eso, pero hay que profundizar ese tema, en el momento en que nacen los tres núcleos fuertes de formación en el país, que son la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y el Instituto del Profesorado Joaquín B. González, en ese momento de discusión, ahí a comienzos, donde está Lugones, está Ricardo Rojas, está Joaquín B. González, Pisurno, discutiendo ellos ahí la cuestión de la formación, si es conveniente hacerla en el Instituto del Profesorado o es conveniente hacerla en la universidad. Hay núcleos que ya están tramados, vamos a decir, de sujetos que están trabajando en los tres lugares. Exactamente. ¿No? Y esto se fue reproduciendo, porque uno se para en los 30 y ve que Amado Alonso y Pedro Enrique Sureña están también en los tres lugares, y uno ve que después los estructuralistas, Barrenechea, por ejemplo, es egresada de Joaquín B. González, y sin embargo es referente fundamental en la década del 60 en la UBA, pero ella es egresada de Joaquín B. González, y toda la impronta pedagógica que tiene el estructuralismo, esto que hablábamos antes, tiene que ver con que ellas, las estructuralistas, son maestras normales. Y como maestras normales ven que todo es sistema educativo, la universidad también es parte del sistema educativo. En los 80, quizá por las políticas de los 80 y más fuertemente en los 90, hemos participado como de una decisión, ¿no? Los universitarios no nos creemos parte del sistema educativo e ignoramos el sistema educativo, y no es nuestro problema. Nosotros no somos normalistas y no queremos serlo. En ese punto, digo, ahí hay un punto de fractura, que si no se registra en los 60, se registra fuertemente en los 80. Cuando ahora hablamos de la universidad y sus proyectos sociales, los chicos nos preguntan acerca de la incidencia social de nuestras carreras, de las humanidades, los proyectos de voluntariado, etcétera. Queremos dar respuestas y a veces no las tenemos, a veces no las tenemos. Bueno, los que hemos hecho formación docente dentro de la universidad ya veníamos con ese compromiso
hacia el sistema, entonces ahora lo reforzamos, pero realmente hay una trama, incluso de producción de conocimiento compartido, y ahí pienso en estas articulaciones entre los profesorados terciarios y las universidades, donde tiene que haber un piso. Ahora, claro, si el prejuicio de los universitarios es que en los terciarios no hay investigación ni concursos y por eso están condenados al fracaso, y si del otro lado dicen ahí se forman licenciados y no les importa la enseñanza, digo, si se genera esa incomunicación, ahí está complicado. Claro, el diálogo sin media prejuicio, el diálogo es imposible. Exactamente, claro. Y ahí arrastramos. Por ahí a veces es el propio desconocimiento de cómo se fue configurando esta historia, ¿no? Yo ahora empecé con un seminario, pero quisiera que fuera una investigación, que me la imagino, federal, de las historias de formación, de cómo se fueron configurando históricamente los profesorados en letras, porque todos cuentan una historia distinta, digamos, y bueno, los 60, los 70, los 80, digo, transformaciones, las relaciones complejas con las ciencias de la educación, el advenimiento más cercano de las didácticas específicas que marcaron el territorio de otra forma, los lazos, etcétera. Esta es una pregunta que yo quiero hacerte, porque vos viniste a dictar un seminario de pedagogía. ¿Cuál es la relación entre didáctica y pedagogía de la lengua y la literatura? Bien, la palabra pedagogía es una palabra complicada que ha tenido una relectura quizá en los últimos años, que parece que es una pregunta de la época de la fundación del campo, allá a comienzos del siglo XX, el campo de la pedagogía. Luego esa palabra quedó como medio corrida o desprestigiada y se retoma en los últimos 20 años con nuevos sentidos que tienen que ver con lo político. La pedagogía es la política educativa, es lo político del hecho educativo en sentido amplio, y vemos en algunas discusiones de los últimos 10 años más o menos cómo se enriquece el campo de la pedagogía cuando se lo reconoce de una manera más transdisciplinaria, cuando ya la pedagogía no es solo ciencias de la educación o didáctica, sino que es una mirada política, social, filosófica, acerca del hecho educativo. Entonces ahí hay como una interdisciplina productiva. Luego decía, en relación con lo que preguntabas, didáctica, pedagogía, didáctica parece ser como una disciplina de menor peso teórico que la pedagogía y más vinculada directamente con la práctica, y una cierta representación social de la didáctica a la que se le demanda que dé rápidamente unas recetas para que podamos intervenir en las situaciones complejas de enseñanza. La didáctica es más que eso, porque como disciplina que efectivamente se articula con el orden práctico, no hay modo de concebir ese orden práctico si no hay algún posicionamiento pedagógico. O sea, no hay didáctica sin pedagogía, o si algún posicionamiento previo que justamente hable de lo político, de lo histórico, de lo social, de lo filosófico, etc. Cuando uno atraviesa situaciones de enseñanza, de complejidad, que pueden ser distintos contextos, y esos contextos que se hacen más difíciles de atravesar en la propia práctica de enseñanza, analizar, digamos, configurar el problema de enseñanza y supone un reposicionamiento de un contexto social, de quiénes son los sujetos que están ahí, de cuál es el sentido de esa práctica. Si la didáctica no se hace primero esas preguntas pedagógicas, esas preguntas políticas, se convierte en una mera... Una tecnología vacía. Exactamente, una tecnocracia del hacer. Y muchas veces los alumnos formados en la universidad, cuando llegan a nuestra materia, que es
la didáctica especial y prácticas, llegan con esa concepción, que es una concepción vacía políticamente, y esperan que la didáctica se muestre como la herramienta eficaz. Peor que eso, Gustavo, porque nunca hay vacío político. No, por supuesto. Exacto. Claro, en esa tecnocracia hay un vaciamiento claro de los sentidos. Bueno, muchos momentos, incluso cuando se hicieron los CBC en los 90, se pensó que la producción del currículum, o sea, juntando didáctica y currículum, se pensó que la producción de currículum era el ejercicio neutro de una selección de contenidos científicamente valorados, y que la escuela lo único que tenía que hacer era bajar eso, que era bajo ese espíritu se hizo la reforma de los 90, y la universidad participó más activamente y menos críticamente de lo que debería haber participado a la hora de ser la usina de producción, y puso su producción a disposición de una reforma que neutralizó las relaciones con el conocimiento y de alguna manera opacó el carácter arbitrario y el carácter político que tiene cualquier proceso de selección de conocimiento. Cuando yo digo la lingüística textual, con una perspectiva seguramente innovadora respecto de la lingüística estructural, de la gramática, renovó, digamos, el currículum de los 90, mi pregunta es por qué la sociolingüística no tiene un papel tan preponderante, que sería una herramienta de reflexión respecto a las relaciones entre lenguaje, sociedad y escuela, que sería una herramienta fundamental para el trabajo docente. Equivalente a otros contenidos implicados dentro de la relación cultura, literatura y lengua. Por ejemplo, en el caso, digo, o me paro en análisis inmanentes, en un tipo de crítica literaria de corte inmanente, digamos, como un ejercicio, o deshistorizo completamente, me quedo con unas herramientas, o me paro en un postestructuralismo medio nihilista, afrancesado, que era como muy paquete, ¿viste? Estaba muy bien posicionarse allí. Puedo leer, digamos, los contextos de la región latinoamericana, no puedo reponer, a ver, ese modo, como dice Mignolo, geopolítico de construir conocimiento. Ahí tenemos un bache y un hiato que se da en los 90, y una tarea que tenemos hoy de reconstruir incluso la práctica de la lectura y la escritura como una práctica social. Contextualizada, llevada adelante por unos sujetos específicos, en unos contextos institucionales específicos, y la práctica literaria también, digo. Indudablemente. Cuando uno ve las primeras clases teóricas, las primeras referencias de Beatriz Arlo, en aquella época, aquella Beatriz Arlo de la revista Punto de Vista, donde lo que leíamos era Bourdieu y Raymond Williams. Digo, porque esas lecturas en clave sociocrítica quedaron un poco marginadas, y que quizá hubieran sido una herramienta importante para pensar las discusiones ideológicas en relación con la literatura y las definiciones implícitas que hacia dentro de la escuela estamos constantemente dando, o da el último libro de texto de Santillana, digamos, nos está diciendo a gritos qué es la literatura, y sobre eso tendríamos que tener herramientas para poder polemizar. Indudablemente. Esto me parece como un modo de pensar que didáctica, pedagogía, así como hermanadas, serían un lugar de referencia para pensar estos procesos políticos, culturales, sociales, etcétera. Bueno, Gustavo, ha sido un absoluto placer conversar con vos. Bueno, gracias, igualmente. Quisiera decirte que esta es la primera de algunas charlas que vamos a tener. Si vos tenés la generosidad de recibirnos, sí, cómo no, seguro vamos a seguir conversando. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias, un placer.